atleta que se encuentra Al momento de definir el deporte adaptado, podemos interpretarlo que este se refiere a un deporte que ha sido modificado o diseñado especialmente para una persona o atleta que se encuentra en situación de discapacidad. Como ya lo vimos en la primera clase, sabemos que es muy importante el lenguaje que nosotros debemos manejar en el curso. Por lo tanto, siempre nos vamos a referir a una persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad. De acuerdo a la lámina que ustedes están observando en estos momentos, observan a los seleccionados de Inglaterra, ¿cierto? Vemos una persona de talla baja, una persona amputada, una persona ciega, ¿cierto? Que tiene una discapacidad sensorial, visual, y una persona, ¿cierto? Que se encuentra en una situación de discapacidad, usuaria de silla de ruedas, los cuales todos estos son grandes deportistas. Vemos un deportista de rugby, natación, atletismo, fútbol ciego, etcétera, los cuales los vamos a ir conociendo a poco. El video que están observando en estos momentos es un video que es un compilado de Londres 2012, donde van a ver a múltiples deportistas paralímpicos, ¿cierto?, que se encuentran en diferente grado de discapacidad, compitiendo y representando a su país para poder obtener la apreciada medalla de oro. Vemos ahí a Johnny Picot, a distintos deportistas. Al momento de describir a una persona con discapacidad y si hace deporte, debemos manejar estos dos conceptos que son muy importantes. El deportista convencional es el deportista que, entre comillas, siempre, ¿cierto?, que no tiene discapacidad. Por lo tanto, en vez de decir un deportista normal, porque la normalidad, entre comillas, no existe, ¿cierto?, vamos a hablar de un deportista convencional. Y cuando nos enfrentamos, ¿cierto?, a una persona con discapacidad o en situación de discapacidad, vamos a hablar del lenguaje como un deportista paralímpico o un deportista, ¿cierto?, que practica deporte adaptado. Puede ser de forma recreativa, competitiva, etcétera, como vamos a ir conociendo un poco más adelante. Y bien, ahora, el deporte es un fenómeno social. ¿Qué podríamos decir al escuchar esto? Muchos son los factores que incluyen que el deporte puede ser una forma de calidad de vida, una forma de salir de la pobreza. Hay países que las personas sobreviven gracias al deporte, lo ven como una forma de surgir, de sacar de su familia adelante. Por lo tanto, el deporte, ¿cierto?, es un fenómeno social y que es transversal a nivel mundial. Y esto va a permitir también que el deporte paralímpico, ¿cierto?, salgan estas barreras y generen también una autonomía, ¿cierto? Y que estas personas con discapacidad también se puedan desenvolver de la misma forma. Tenemos por otra parte que el deporte es un sinónimo de diversión, inspiración, motivación, salud, integración y crecimiento. El deporte es un fenómeno global, ¿cierto? Es muy atractivo para los medios de comunicación. Hoy en día todos ya sabemos que el deporte es un negocio y es una industria, pero principalmente es un medio que une a las personas sobrepasando diferencias étnicas, religiosas y sociales que existen hoy en día en nuestra sociedad, permitiendo abrir, ¿cierto?, la mentalidad de todas las personas y viendo también el deporte como una forma de superación. Tenemos que el deporte también trasciende barreras lingüísticas, culturales y económicas. Da esperanza a miles de personas afectadas por la violencia en guerras o desastres naturales. Trae grandes momentos de orgullo nacional y genera tiempos de paz y armonía. Es por todo esto que el deporte es una herramienta importante para crear una inclusión social, palabra que hoy día venimos escuchando bastante, ¿cierto?, en nuestra sociedad. ¿Qué será la inclusión? Muchas veces pensamos cómo la podemos desarrollar, cómo la podemos crear a través del deporte, es como vamos a poder, ¿cierto?, ir conociendo a través de esta asignatura. El deporte adaptado permite a las personas participar activamente en la sociedad, concentrarse en sus capacidades en lugar de sus discapacidades, desarrollar independencia, lo cual es súper importante hoy en día. Muchas veces vemos que las personas con discapacidad son totalmente dependientes y lo que también genera, cierto, un enclaustramiento de estas personas. Por lo tanto, al ser independiente va a activar el autoestima para enfrentar los retos diarios, demostrar sus habilidades y lograr lo increíble. Cambiar en la sociedad la percepción sobre las personas con discapacidad también es muy importante. Hoy en día en nuestro país lamentablemente vemos a las personas con discapacidad, como un ente de caridad o muchas veces con lástima, lo cual es un factor que no debemos considerar. Tenemos que ver todo lo contrario, una persona que lucha por salir por día a día adelante, ¿cierto? Por demostrar una superación, por demostrar también que quiere ser igual, que necesitan tener las mismas condiciones, que necesitan los mismos derechos, los mismos valores, etcétera. Por lo tanto, el deporte adaptado
trasciende barreras psicológicas y físicas que son muy importantes. La historia del deporte paralímpico nace después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la gran cantidad de personas lesionadas medulares o amputados, entre otros, ¿cierto?, por todo lo que conllevaba la guerra. En el año 46, el doctor alemán Ludwig Guttmann llega a un pueblo llamado Stoke Mandeville, donde se da cuenta que las personas con discapacidad en ese tiempo estaban hacinadas, estaban en sus sillas de ruedas, que eran unas sillas de ruedas tremendas, muy grandes, de fierro, pesadas, ¿cierto? Y los cuales ellos también querían moverse, realizar actividad, y en los pasillos también demostraban habilidades que podían desarrollar. Por lo tanto, el doctor, ¿cierto?, creó una ceremonia para crear los primeros juegos de este hospital llamado Stoke Mandeville, donde se realizaron el primer deporte. Y la primera actividad que se realizó en el año 48, en julio básicamente, fue la arquería. Por lo tanto, se considera como el primer hito donde el deporte adaptado se creó a nivel mundial y donde participaron estos 16 ex militares, donde compitieron con este famoso deporte, que es el deporte rey paralímpico, que es el tiro con arco. El doctor Ludwig Guttmann, en el año 1988, en un consejo en Europa, citó esta frase que es muy célebre. Él dijo: el deporte debe convertirse en una fuerza impulsora para que los minusválidos, en este caso hoy día actualizando personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, busquen o restablezcan el contacto con el mundo que los rodea y, por consiguiente, el reconocimiento como ciudadanos iguales y respetados. Si pensamos, esta frase al escucharla en el año 1988 debe haber marcado mucha controversia, ya que el doctor Guttmann tenía pensamientos, ¿cierto? Y en la manera que buscaba el deporte era años luces, ¿cierto?, en comparación donde él se encontraba. Por lo tanto, siempre fue considerado el padre del deporte adaptado. Estas imágenes podemos observar cómo el deporte, ¿cierto?, se realizaban las pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, podemos ver a dos personas firmando la silla de ruedas para poder realizar un lanzamiento jabalina. Cómo también competían en los 100 metros la distancia en atletismo, en las mismas sillas que ellos eran muchas veces trasladados, estas sillas grandes que hoy día podemos ver en los hospitales y que fueron desempeñándose de a poco para poder competir. Una modalidad también como esgrima, que más adelante vamos a conocer cómo son las reglas, cómo es la modernidad y cómo toda la autonomía también que ellos han desarrollado. Los juegos empezaron a crecer y el primer juego paralímpico que se desarrolló fue en Roma 1960. Después vino Tokio 1964, donde con el apoyo del emperador de la época, ¿cierto?, esto empezó a masificarse y empezó también a empoderarse las personas con discapacidad. Vemos ahí afiches oficiales de la época, también abajo cómo la delegación de Inglaterra llega a los Juegos de Tokio en esos aviones que no tenían ninguna, ¿cierto?, accesibilidad para ella. Muchas veces viajaban en sus propias sillas, las cuales las amarraban para tener la forma más cómoda también para poder generar los espacios. Por lo tanto, había bastante sacrificio y voluntad de los deportistas. Hasta que llegó la modernidad, ¿cierto? Y tenemos que Beijing y Londres marcan una época muy importante, ya que bajaron los tiempos a través de la tecnología. La tecnología ayudó básicamente al deporte paralímpico. Las prótesis, ¿cierto? La alineación del carbono, el titanio, ayudaron a mejorar, ¿cierto?, los tiempos y la calidad también de los deportistas. Muchos de ellos también pudieron bajar sus récords, ganar más medallas, conocer los beneficios del deporte que básicamente los entrega. Beijing se caracterizó, ¿cierto?, por ser uno de los Juegos Paralímpicos donde más televidentes lo vieron a través de internet. Como muchos ya saben, los Juegos Paralímpicos lamentablemente no los transmiten las cadenas televisivas. Y Londres marcó la época porque, ¿se acuerdan que partimos con 16 atletas? En Londres llegaron 4.200 deportistas y cerca de 150 países. Por lo tanto, también marcó un pic importante y ya los récords fueron más de 150 récords que se bajaron. A continuación vamos a ver un video que demuestra, ¿cierto?, cómo se promocionaron los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Los Juegos de Río 2016 fueron los primeros que se realizaron en Latinoamérica. Estos se llevaron a cabo entre el 7 al 18 de septiembre del año pasado
y donde tuve la oportunidad de asistir y ver la máxima fiesta del mundo paralímpico. Estos Juegos Paralímpicos se realizaron en Brasil, compitieron cerca de 4.400 personas y cerca de 170 países. Lamentablemente se dejó afuera Rusia, ¿cierto? Porque estaban castigados por doping tanto los Juegos Olímpicos como Paralímpicos. Las fotos que ustedes ven abajo son de tres grandes deportistas, ¿cierto? Que marcan la historia y que bajaron los récords y que son unos íconos mundiales. Por un lado tenemos al alemán Markus Rem, tenemos a la atleta estadounidense Tatiana McFadden y tenemos a la atleta de Inglaterra Richard Whitehead, en cual es amputado de ambas extremidades inferiores. Les presento al atleta Markus Rem de Alemania, cual realiza la prueba de salto largo. Bien, Marcus es una persona que es amputada de su extremidad inferior derecha por un accidente a los 17 años. Él realizaba esquí acuático, lo cual tuvo una lesión que se complicó y generó la pérdida, ¿cierto?, de esa extremidad inferior. Marcus Rem hoy día es conocido como el nuevo Pistorius, ya que él pide, ¿cierto?, y exige competir con personas sin discapacidad, con atletas olímpicos, ya que está en su culmine, ¿cierto?, como deportista, y hoy día pide, ¿cierto?, competir todas las competencias nuevas con deportistas sin discapacidad. Es un gran atleta, demuestra también, o sea, el potencial que tiene, salta 8 metros 21 y la verdad es que fue un lujo poder observarlo en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Acá tenemos al deportista británico Richard Whitehead. Vamos a la presentación de cada deportista, ¿cierto? Un deportista de Japón, de distintos lugares del mundo, Sudáfrica, ¿cierto? Australia. Y estos deportistas, si se ven, cada uno tiene la discapacidad de sus piernas. Algunos tienen amputaciones, algunos tienen malformaciones en las cuales la rodilla está como osificada, pegada al otro hueso, lo cual no genera una mejor flexión. Personas que tienen amputaciones en ambas piernas, etcétera. Lo importante de este deportista es que yo, al estudiar su historia y todo, es un deportista que él hace deporte de los 4 o 5 años, lo cual es súper importante hoy en día y marca también un potencial tremendo. Richard compite sus pruebas entre 100 y 200 metros y vamos a ver cómo él va en su velocidad de menos a más, ya que su flexión, ¿cierto?, de sus piernas o de sus caderas es totalmente diferente. Por lo tanto, él realiza como un movimiento llamado circunducción en ambas piernas para poder desplazarse. Los invito a que vean el video y vean también la difícil llegada de la prueba. Por último, les presento a la deportista de Estados Unidos, Tatiana McFadden, cual tiene una historia de vida bien particular. O sea, Tatiana vivía en Rusia y cerca de los 3 o 4 años, por una patología que se llama mielomeningocele, que es en su médula espinal, ¿cierto? Ella se arrastraba por los suelos, por las escaleras de un hogar. Fue abandonada y una estadounidense, ¿cierto?, que participaba en unos protocolos de la ONU, la observó, conoció su historia y la adoptó a ella y a su hermana. Y hoy día ellas dos son grandes deportistas paralímpicos. La hermana McFadden son, cierto, unos deportistas destacados a nivel mundial, y ellas realizan la prueba, por ejemplo, en estas bicicletas, estas sillas de ruedas que son adaptadas, que son de un material livianísimo, ¿cierto?, de carbono, la gran mayoría, que tienen bastantes alineaciones con titanio. Y se fijan, todas estas son sillas de ruedas que son personalizadas, las cuales estas personas caben básicamente justo a través de su cuerpo y sus caderas, y van sentados sobre sus extremidades inferiores. Recordemos que estas personas no sienten la extremidad inferior, por lo tanto no les permite ningún daño ni afecta tampoco algún compromiso mayor. Esta es una prueba de los 400 metros, una vuelta alrededor de esta cancha, ¿cierto? Que esto es en el aro, en el Estadio Olímpico de Engendrado, que queda en Río de Janeiro. Y les invito también a que puedan ver la prueba y el desafío, que puedan contar cuántas braceadas creen que usted puede dar a esta deportista en estos 400 metros. Los deportes paralímpicos que ustedes están observando es la gran mayoría de los que existen hoy en día. Tenemos deportes como arquería, atletismo, bochas para personas con discapacidad que tienen bastante compromiso motor. Estas personas que ustedes de repente ven estas sillas de ruedas altas, que no pueden manejar su cuello, practican este deporte llamado bocha.
canotaje, ciclismo en tándem, donde una persona ciega va atrás y un deportista convencional va adelante, equitación, fútbol 5 para personas ciegas, fútbol 7 para personas con discapacidad física, goalball para personas con discapacidad visual, remo, pesas, judo para personas ciegas, vela, tiro, voleibol sentado, ¿cierto? Natación, tenis de mesa, triatlón, básquetbol en silla de ruedas, donde vamos a conocer que, por ejemplo, el aro no se baja, mide 3,04 m, igual que el deporte convencional, baile, esgrima, rugby en silla de ruedas y tenis en silla. Bien, todos estos son los deportes que hoy día se practican en el ciclo y que vamos a ir conociendo de a poquitito al momento de conocer más detalles de este curso. Bien, ahora, cuando vemos el deporte adaptado a nivel mundial, tiene 4 objetivos que se deben cumplir. Uno de ellos es rehabilitar, tenemos recrear, incluir y por último competir. Rehabilitar básicamente es cuando una persona con discapacidad, ya sea que tuvo esta discapacidad por una lesión traumática o por una lesión congénita, que eso significa que esa persona nació con la discapacidad, es importantísimo que los procesos de rehabilitación, los profesionales que trabajan en esta área puedan integrar el deporte como un complemento, ¿cierto?, para su estilo de vida. Ahora, en la parte de recrear, es fundamental también que exista la opción de adaptar los deportes, cambiar las reglas, que no existan normas para que estas personas, ¿cierto?, puedan practicar algún tipo de deporte y lo puedan hacer libremente en sus poblaciones, canchas, etcétera. Y lo otro, la inclusión, que es cuando hablamos de incluir, básicamente es cuando una deportista convencional, o sea, que no tiene discapacidad, practica deporte junto a un deportista, ¿cierto?, que se encuentre en una situación de discapacidad, cosa que hoy día es bastante difícil que podamos ver en nuestra sociedad, que es lo más avanzado que podemos llegar. Y por otra parte, lo competitivo es cuando una persona, ¿cierto?, llega a su cumbre deportiva y ya tiene una competencia mayor, lo cual puede representar a su país, puede representar a su región y puede demostrar el deporte en alto rendimiento como los deportistas que nosotros hemos visto anteriormente. ¿Qué beneficios físicos o psicosociales podemos encontrar? Bueno, la foto que ustedes ven ahí es una foto real que básicamente fue realizada cuando Chile fue a competir handball a Brasil. Los deportistas brasileños, para sorprender un poco al equipo chileno, se pusieron a bailar capoeira en sus sillas de ruedas, demostrando básicamente la fuerza que tienen en sus brazos y todo el coraje que tienen al momento de realizarlo. Ahora, ¿qué beneficios tiene una persona con discapacidad al momento de enfrentarse al deporte? Uno, proporciona experiencias de movimiento, favorece el descubrimiento de habilidades, desarrolla capacidades motrices, es un medio para el desarrollo funcional, es un medio de terapia en sí mismo, sentirse saludable en la parte psicosocial, se visualiza como una persona sana, participa en equipo, por otra parte desarrolla la motivación hacia un logro y mejora la autoestima y la autoeficiencia. Ahora los invito a que puedan ver un spot de Londres 2012, el cual demuestra un poco lo que hemos avanzado en este curso. Jagger not sagging, spell it backwards, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. Get up, just like that. 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 I know this is a shock. Screaming gangster 20 years later, of course endorsed while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangsta boogie on 2 turntables. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat myself. These simple lines be good for your health. To keep them crime rhymes on the shelf. Live love life like you just don't care. Never scared. Rain and noise is the moment they feared. Get up, still a beautiful idea.
Ahora vamos a conocer cómo se desarrolla el deporte paralímpico en nuestro país. Esta foto fue sacada en los Juegos Paralímpicos de Río, donde la delegación de Chile de los Juegos Paralímpicos que nos pudo representar está ahí con su abanderado Juan Carlos Garrido, el cual realiza levantamiento de pesas. También podemos ver a Kathleen Bollerman, a Maca Cabrillana, que también realiza tenis en silla, Francisco Carinao, etcétera. Y vamos a conocer un poquito cómo han sido estos 4 hitos bien importantes, que son los últimos desde Londres, Toronto, Río, y vamos a conocer cómo se han podido desarrollar. Londres 2012 marca la historia paralímpica en nuestro país, ya que en esos Juegos Paralímpicos fue donde Cristian Valenzuela, nuestro deportista atleta, que es una persona ciega, categoría T11, ganó la medalla de oro en los 5.000 metros. Cristian, una persona humilde de Conchalí, en cual siempre fue trabajando a través del deporte, asistió, si no mal recuerdo, a los Juegos de Beijing, los anteriores a Londres, y donde a través de su guía pudieron lograr, ¿cierto?, el oro en los 5.000 metros, lo cual también fue una bastante alegría para el pueblo nacional y también para el mundo paralímpico, ya que es el único medallista en la historia de nuestro país que ha ganado una medalla de oro. Los invito a ver el video en cual demuestra cómo Cristian Valenzuela ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Santiago 2014. Fueron los primeros Juegos para Sudamericanos que se realizaron en nuestro país. Recuerden que ese año también se realizaron los Juegos Sudamericanos, por lo tanto a las 3 semanas después se realizaron estos Juegos. Muchas veces, y por historias que han podido relatar varios colegas o profesionales que trabajaron, lamentablemente estos Juegos fueron básicamente el hermano pobre de los Juegos Sudamericanos. Fue sacado, la verdad, con bastante voluntad, con bastantes voluntarios, con bastante solidaridad entre los equipos, porque la verdad no se encontraban todos los recintos adaptados y los recursos también para poder realizarlo. Siendo la primera fiesta que se realiza como deporte para sudamericano en nuestro país, el medallero también nos pudo acompañar, ya que sacamos 5.º lugar después de Colombia, que es una potencia mundial, y donde también empezaron a nacer los primeros deportistas paralímpicos de alto rendimiento que hoy día llevan, ¿cierto?, la camiseta de Chile por el mundo y que han podido representar muy bien, como deportistas también que salen ahí en la foto, como Carinao, deportistas también que hacen tenis de mesa, donde hoy día básicamente está la gran mayoría de las medallas chilenas. A continuación vemos un video de cuál fue la promoción para los deportistas chilenos que representaron a nuestro país en Río 2016. Por primera vez yo creo que muchos de ustedes los van a conocer, los van a observar y van a ver que van a ser grandes referentes mundiales y que hoy día también están representando al país en todas las competencias internacionales que ellos pueden acceder. En el deporte, ¿cierto?, y la actividad física adaptada también podemos evidenciar a través de la neurociencia, con investigación, ¿cierto?, viendo el consumo de oxígeno, viendo un consumo, ¿cierto?, de una prueba de lactato que están viendo también ahí en la foto. Deportes también como el dancing, ¿cierto?, que es un deporte paralímpico, donde es un deporte inclusivo, lo podríamos llamar así, ya que una deportista, ¿cierto?, un bailarín que no tiene discapacidad practica deporte junto a un deportista que se encuentra en situación de discapacidad, usuario de una silla de ruedas. Por otra parte también tenemos el fútbol en silla de ruedas eléctrica, donde en Latinoamérica ya se realizan competencias, ¿cierto?, como en Brasil, en Argentina, Uruguay, también se realiza la Copa Libertadores. Este es un deporte que lamentablemente en nuestro país todavía no comienza y no se ha desarrollado masivamente. También deportes, ¿cierto?, outdoor como skate, crossfit, stand-up paddle, paracaidismo, donde también se pueden practicar y las personas con discapacidad se están tomando los entornos. Fútbol amputado, que también lo vamos a ver en la clase de fútbol, como estos deportistas, ¿cierto?, que son amputados de su extremidad inferior, ya sea bajo la rodilla o sobre la rodilla, pueden practicar este deporte y desenvolverse muy bien en la cancha. Fútbol ciego, que también es una modalidad que vamos a conocer, donde los deportistas están completamente vendados y son personas ciegas, ¿cierto? Compiten en estas canchas que son cerradas y vamos viendo cómo también existe nuestra selección nacional.
Para terminar el primer módulo les dejo un video donde invitaron a David Beckham, la selección de Inglaterra, el fútbol ciego, a compartir y evidenciar cómo se puede desenvolver en la cancha.